tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Vamos a alabarte a ti todo el tiempo, Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, sí, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Otra vez te alabaré, te alabaré, Señor, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, Señor. Te alabamos a ti, Jesús. Te bendecimos a ti en esta hora. Recibe la gloria. Recibe nuestra alabanza, Jesús. Pues tú eres el deseo de nuestro corazón. Queremos alabarte a ti cada mañana, cada día, mi Dios. Que tú eres nuestro Dios, nuestro buen Jesús. Gracias. Y una mañana más podemos elevar nuestro cántico a ti. Te bendecimos. Gracias, Jesús. Algún
tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Queremos estar cerca de ti cada día, mi Dios.
Espíritu, Jesús, vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré.
salvación. Bienvenida tu verdad, a tu en la eternidad. Yo siempre andaré. No hay otro amor igual. Autor de vida, autor de fe. Los redimidos cantarán, alabanza ofrecerán a ti nuestro Rey. Los redimidos cantarán, Alabanza ofrecerán. Te cantamos glorioso Señor, nos salvaste. Gloria, poder, majestad sea al Padre. Fuego y con poder. levantamos tu nombre. Nos unimos a una voz, Dando dando gloria al Salvador. Redimidos cantarán, alabanza ofrecerán a ti nuestro Rey. redimidos cantarán, Cantamos glorioso Señor, nos salvaste. Honra y poder, majestad sea al Padre. Cantamos, eres santo, eres te cantamos, eres Tú eres santo, Señor. Tú eres, Señor. Vamos a ti. Santo, santo eres tú.
alza tu voz, únete, alaba con la creación. Ven a adorar a los pies de Jesús, el Hijo de Dios. Pon tu mirada en Él, el reino está aquí. Ábrele tu corazón, pues Cristo está aquí. Hoy encontré la fe, encontré la paz, encontré mi hogar en su gran amor. Con su luz vendrá, Él me guiará. Todo ofreceré al Señor que salvará, mas su nombre Él es fiel, Cristo, Hijo de Dios. Bueno, bueno es el Rey Salvador, su justicia eterna es siempre. Encontré la fe, encontré la paz, encontré mi hogar en su gran amor. Con su luz vendrá, Él me guiará. Todo ofreceré al Señor que salva. Cambiará, su amor permanecerá, su amor permanecerá por siempre y siempre. No cambiará, su amor permanecerá por siempre y siempre. No cambiará, su amor permanecerá, su amor permanecerá por siempre y siempre. No cambiará, su amor permanecerá, su amor permanecerá.
Gracias, Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Será. Cambiará, Señor. Encontré la paz, encontré mi hogar en su gran amor, con su luz vendrá, Él me guiará, ofreceré al Señor que salva, no cambiará, su amor permanecerá, si es amor permanecerá por siempre y siempre, no cambiará. Declara la iglesia, por siempre y siempre, no cambiará. Jesús, siempre, no cambiará, su amor permanecerá. Por siempre y siempre, Jesús. Así es. Siempre Jesús. Aleluya, Señor. Recibe la gloria. Aleluya. Bueno, continuamos con la enseñanza que estaba dando mi hermana Vero la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan qué es lo que ella estaba dando? ¿Algo? ¿Se acuerdan por ahí? Bueno, estábamos viendo las enseñanzas del Señor Jesús. Sí, lo que Él estaba hablando y lo que Él les decía en su palabra. Y que mucha gente tomaba a lo contrario o le daba no el significado correcto, y por eso el Señor Jesús muchas veces decía: oís que habéis dicho, o los antiguos dijeron esto. Y mi hermana Vero les daba la enseñanza del significado correcto de lo que el Señor Jesús quería decir a través de su palabra. Y veíamos que el Señor Jesús nunca contradijo lo que es la palabra o la enseñanza. Siempre, de acuerdo a la palabra, daba el significado correcto o el verdadero espíritu del mandamiento el cual el Señor les había dado a los judíos. Y les decía: ok, ustedes lo han interpretado de esta manera, pero yo les voy a decir cómo se debe interpretar correctamente. Vimos que el Señor no vino ni a abolir, ni a echar abajo, ni a descartar lo que es la Torá. ¿Recuerdan qué es la Torá? La ley, los 5 libros de acuerdo a Saúl, los 5 libros del primer pacto, ¿sí? Que es Mateo, Marcos, Lucas. No, ¿verdad? Ok. ¿Se acuerdan cuál es? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Sí, los primeros 5 libros del Pentateuco, que son los que se le conocen como la Torá, los libros que el Señor Jesús nos daba el verdadero significado por el cual habían sido escritos. Más o menos es lo que vimos unas palabras que mi hermano nos estaba enseñando. Yo platicaba, o más bien comentaba, y eso es a título personal,
Durante muchos años habíamos escuchado que venía un avivamiento, que venía algo grande sobre la iglesia, que el Señor iba a hacer grandes cosas, milagros, maravillas, que íbamos a estar viendo cosas increíbles en los últimos tiempos. Y muchos de nosotros nos quedamos con esa onda de, pues, ¿cuándo, no? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Y viéndolo desde el sentido, con unos ojos carnales quizás, que le preguntamos, bueno, ¿cuándo irá a ser este tiempo? Pero estudiando la palabra, viendo el verdadero significado de la palabra y lo que el Señor quiere para estos últimos tiempos, si algo tiene que suceder antes de que podamos ver estos milagros, estos acontecimientos maravillosos que el Señor tiene preparados, es que tiene que haber un verdadero fundamento de la palabra de Dios. No sé si me doy a entender, pero antes de que las cosas que estamos esperando vengan, el pueblo de Dios tiene que ser un conocedor de su palabra. Tiene que ser un seguidor y una persona que ame su palabra. Tiene que haber, no sé si sea la palabra correcta, una restauración de todas las cosas. Y a lo que iba es porque en estos tiempos la verdad es que somos cristianos mundanos, si así lo podemos llamar, somos cristianos mundanizados, porque creemos a nuestra propia manera, leemos cuando queremos, oramos si podemos o si tenemos oportunidad, y vivimos una cristiandad un poco o un mucho fuera de lo que verdaderamente Dios demanda de ti y de mí como gente santa, como gente de Dios. Yo me tocó dar una clase hace como 3 semanas que habla acerca de la conciencia, y pareciera que hoy en día, los creyentes de hoy en día somos gente o creyentes de conciencia únicamente, porque no conocemos la palabra de Dios, no la conocemos, digamos, a plenitud. Tenemos escasos conocimientos porque hemos escuchado, porque quizás en alguna ocasión abrimos la palabra o porque en la predicación algo se nos quedó, pero somos creyentes de conciencia nada más. Y yo me imagino, bueno, Señor, estamos pidiendo milagros, maravillas y prodigios y alcanzar a miles. ¿Para qué? ¿Para qué traerlos al conocimiento si los vamos a hacer creyentes de conciencia? Si no les vamos a enseñar el verdadero fundamento de lo que es la palabra de Dios. Me hacía yo esa pregunta. Y es que en la clase que yo les daba, la conciencia nos ayuda, nos sirve, pero la conciencia no puede ser nuestro guía. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios o es muy escaso tu conocimiento en la palabra de Dios, quien dejas que sea tu guía o quien dejas quien te, de alguna manera te juzgue, es tu conciencia. Cuando tú no tienes conocimiento bíblico, bueno, pues hoy no voy a la iglesia porque pues hoy estoy cansado, ¿sí? Dios sabe que hoy trabajé mucho y que hoy me siento mal o me dio gripa y no me quiero levantar. O quizás seas una persona chismosa y a tu propia conciencia tú no seas chismoso, sino eres un poco social o comunicativo. Pero de acuerdo a la palabra te dice que tú eres un chismoso y que ese es un pecado. Pero la conciencia, digamos, es algo que se enseña o es algo que uno va aprendiendo, que uno va moldeando de acuerdo a la cultura, a la zona geográfica que hayas nacido, de acuerdo a la enseñanza que hayas tenido con tus padres, de acuerdo a tu educación. Para unas personas lo bueno es bueno, digamos, para otras personas lo bueno puede ser algo malo, difieren, como les decía en la clase en ese día. Para algunas personas la guerra es necesaria y para el otro dice, pues mejor que haya paz. O sea, y todo depende de la conciencia. No sé si me estoy dando a entender. Cuando somos escasos de recursos bíblicos o no tenemos conocimiento de la Biblia, somos muy dejados a que nuestra conciencia dictamine nuestra forma de estilo de vida, ¿sí? Nuestra forma de vivir. Yo me califico y yo creo que lo que estoy haciendo no está bien, o si está bien, cuando la verdadera dirección o la verdadera guía que debiera de existir para nosotros debiera de ser o debe de ser la palabra de Dios. Entonces juzgamos de acuerdo a nuestra manera y nos volvemos cristianos de conciencia. Cristianos que muchas veces ya ni cargamos con culpa porque no leemos la palabra, ¿sí? Simplemente no la abro en toda la semana. ¿Y qué? Pues Dios me ama,
¿sí? Simplemente me puedo acercar a Él y decirle, Dios, perdóname, o ya no oro y no tener conciencia de no orar, pues al cabo, ¿no? O sea, eso es para otro tipo de gente más entregada a Dios. Para mí quizás, o sea, para mí yo lo puedo ver desde lejos, ¿sí? Entonces creamos una propia conciencia en la cual nos juzgamos de acuerdo a nosotros mismos, ¿sí? Y eso no es lo correcto. Eso no está bien. La verdadera conciencia o el espíritu de la conciencia debe de ser la palabra de Dios. El Espíritu Santo hablando a nosotros, guiándonos, aconsejándonos, disciplinándonos, mostrando el camino a seguir a través de su palabra. Entonces, si algo yo creo que tiene que suceder en los últimos tiempos que estamos, es que Dios va a traer un despertar de hambre y de sed de su palabra. Vamos a tener que empezarla a conocer a fondo para ser verdaderamente esa novia que dice el Señor que está buscando, que es una novia pura, sin mancha y sin arruga. Y entonces, gracias a Dios que el Señor no ha venido y se ha visto ese despertar. Lo hemos estado viendo los que entran a internet o a través de las predicaciones que ha dado la señora Peña. Es que en diferentes partes del mundo ha estado naciendo el deseo y el anhelo dentro del creyente del corazón de conocer sus verdaderas raíces o sus raíces en su fe, en su creencia. Y esas raíces pues son las raíces que tenemos en la palabra. Mucho de lo que enseñanza que hemos recibido a través de los años o a través de los siglos ha sido una enseñanza que ha estado un poco guardada de ciertas verdades o modificada de alguna manera para no mostrarnos el fruto verdadero o la raíz verdadera, que en este caso viene siendo la fe del pueblo de Israel. Bueno, ¿así voy bien? ¿Me están entendiendo? Perdón, ¿me estoy explicando bien? Bueno, una de las enseñanzas que la gente que quiere buscarle otro asunto y decir el Señor Jesús trajo una nueva fe o una nueva religión, el Señor Jesús nunca hizo eso. El Señor Jesús, Él es la palabra, es la palabra viva, ¿sí? Encarnada aquí en la tierra, y fue un hombre muy respetuoso de la palabra de la Torah. Él decía, lo que mi Padre me mande, eso yo hablo, ¿sí? Y decía, el que me ama a mí, ama mi palabra. Él era la palabra viva. Si algo tiene la palabra es que nos ha enseñado, es que esta palabra nos lleva a la vida eterna. Amén. Este libro te lleva a la vida eterna. Te da conocimiento, te da sabiduría, te da dirección para tu vida, te da vida eterna. Jesús nos da la salvación. Esta palabra nos llevó a la salvación, a conocer a Jesús, que Jesús es la vida eterna. Pero el Señor Jesús decía en su palabra que nosotros teníamos que ser perfectos, ¿sí? Como Él era perfecto, ser santos como Él es santo. Entonces el Señor Jesús, siendo un hombre respetuoso de la ley, respetuoso de la palabra, nosotros hoy en día tenemos que aprender que lo menos que espera el Señor de nosotros es que seamos hombres y mujeres que amemos sus mandamientos, que amemos su palabra. Una cosa es ser salvo, ¿sí? Pero cuando tú eres salvo y cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesús, tú aprendes a amar la palabra de Dios, o debieras de aprender a amar la palabra de Dios. Bueno, dice en esta enseñanza que el Señor Jesús daba, dice, no jurarás en vano. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Vamos a ir a Mateo 5, 33, versículo 35. Qué bárbaro, me eché 20 minutos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Me voy rápido, ¿eh? Sí. Mateo. Ok. 5, 35. Perdón, 5, 33 al 35. Bueno, se los vamos a leer. Lo dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el trono de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, dice, del mal procede. Entonces, cuando vemos, dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Bueno, antes recordarán que tenemos la Torá, que son los mandamientos, y tenemos las tradiciones, que son tenemos la ley escrita, y la ley oral. Si algo el Señor Jesús iba en contra o señalaba que estaban mal, no era contra la Torá, sino contra la ley oral. La ley oral ya hemos escuchado muchas veces que es la interpretación que los rabinos le daban a un mandamiento. Para no romper ese mandamiento, escribían leyes orales que de esa manera te hacían que tú no pudieses transgredir ese mandamiento. ¿Sí? ¿Sí? Ok, la ley oral es lo que el Señor viene a juzgar y a decir, ustedes están dándole una mala interpretación al mandamiento. Y de acuerdo a la ley oral, por eso decía el Señor Jesús, habéis oído que dijeron los antiguos. O sea, ¿a qué estaba criticando? A la ley oral que tenían en ese tiempo. Porque se habían perdido. Yo me imagino, a través de los cientos de años que debieron de haber pasado, el Señor les da los mandamientos al pueblo de Israel, y a través de miles de años se tuvo que haber ido perdiendo quizás la esencia, lo verdadero, y metiéndose la parte humana dentro de los mandamientos del Señor. Y esta parte humana pues viene siendo la ley oral, ¿sí? Que de alguna manera la esencia o lo verdadero o el mensaje que Dios quería dar a su pueblo, ¿sí? A través de la ley oral se perdía, ¿sí? Le daban otra comprensión o otro entendimiento. Ahí vimos la semana pasada lo que Vero hablaba acerca del divorcio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo que decía acerca del divorcio. Bueno, ellos lo interpretaban de una manera, pero el Señor Jesús iba aún más lejos. No jurarás falsamente, no jurarás en vano. Pareciera ser que el Señor Jesús les está diciendo, yo traigo una nueva ley, ¿sí? Diciéndoles, ustedes no pueden jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, dice, porque ustedes no pueden hacer ni cambiar ni tan solo un solo color de su cabello, no pueden hacerlo, dice. Pareciera que el Señor Jesús les está diciendo o les está impidiendo el jurar, cuando no es así lo que realmente el Señor Jesús está diciendo. De acuerdo a la traducción que está, déjeme ver dónde lo tengo aquí. Vamos a ir a Levíticos 19:12 para luego entenderlo un poquito más. Ok, fíjate lo que dice la Torá, ¿sí? Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, dice, yo, Jehová. Vamos a ver Deuteronomio 23, del 21 al 23. Ok. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ok. En la traducción que tenemos en la versión hebrea, dice de Mateo Sentop, dice, fíjate lo que dice la traducción hebrea, ¿sí? Lo que el verdadero significado que el Señor Jesús quería dar a esta enseñanza. Dice, además, habéis oído que fue dicho por los antepasados, dice, no jurarás en falso en mi nombre, sino que cumplirás a Elohim tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis por nada falsamente, ni por el cielo,
porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, o por Jerusalén, porque es su ciudad, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos, pero sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Y cualquiera que añada a esto dice, esto es malo. Podemos ir al texto de Mateo 5, 33. Fíjate lo que dice Mateo 5:33 en la versión que tenemos nosotros y en la mayoría de las versiones que existen, menos en la versión hebrea. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Y fíjate lo que dice la versión hebrea. Además habéis oído que fue dicho a los antepasados, no jurarás en falso. ¿Sí? ¿Notas alguna diferencia? Dice que, mientras en la traducción que tenemos nosotros, dice que no jurarás como mandato, como diciéndote esto es un impedimento para ti. ¿Sí? No puedes jurar por nada. Sin embargo, en la traducción hebrea dice, no jurarás en falso. O sea, no lo está impidiendo. Más bien está diciendo, cuando jures, y si lo haces en el nombre de Dios, no lo hagas falsamente. Dice, alguno preguntará si Yeshua o si Jesús no está contradiciendo el mandamiento. ¿Por qué dice la aclaración? Dice, los judíos habían tomado la mala costumbre de jurar por cualquier cosa que no fuere el nombre del Altísimo, el cielo, la tierra. Dice, de esa manera habitualmente juraban por cosas que a veces ni tenían sentido. Sin embargo, Jesús, dando una vez más el sentido de justicia al mandamiento con la expresión, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos, da a entender lo que verdaderamente importante es no jurar nunca falsamente, no importando por qué se jurará. Por eso él termina diciendo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y esto fue entendido por la primera congregación, o la primera congregación, o lo que enseñaban los apóstoles. Si hay algo que nosotros a veces no nos damos cuenta o no hemos visto, es que el pueblo judío, para ellos era un mandamiento el jurar. Y a través de los años muchos de nosotros hemos crecido creyendo que el jurar no nos está permitido. Pero sin embargo, para el pueblo judío, el jurar era algo para ellos muy cotidiano o muy normal en el transcurso de sus vidas. Bueno, entonces el Señor Jesús no se contradice o no contradice a los mandamientos dados, digamos, en Levítico que leímos 19:12, donde dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo, dice Yahweh. Dice, así decía en el libro de la Torá. Entonces el Señor Jesús da esta misma enseñanza. Dice, no jurarás falsamente. ¿Sí? No está dando otra nueva enseñanza o impidiéndole algo, sino está dándole el verdadero sentido a la enseñanza, o digamos a lo que Deuteronomio quería decir. Ok. Vamos a ir a Santiago 5:12. Ok, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, dice, en condenación. Entonces, cuando tú prometas algo o hables con tu boca que tu sí sea sí, que tu no sea no, dice, pero no jures falsamente, ¿sí? No lo hagas, no te equivoques. Mejor cierra tu boca, dice, para que no haya pecado en ti. Pero no te está impidiendo el jurar, sino te está diciendo, ten cuidado cuando lo hagas y sobre todo en el nombre de Dios, no lo hagas falsamente, porque Dios lo va a demandar de tu boca. Ok. Vamos a ver Apocalipsis 10, versículo del 5 al 6. Por si alguien tiene alguna duda de los juramentos.
¿Lo tienen? Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién juró aquí, dice? El ángel. Ok, vamos a ir a Hebreos 13, versículo 6. A ver, y juró por el que vive, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, creo que ese no era el texto. 10:16. Ya te lo sabías, ¿verdad? No, espero, es parte de lo que hemos estado viendo. Ok. Si algo el pueblo judío estaba acostumbrado era hacer juramentos. Decía, cuando juras, dice, vive Jehová. Esa es la manera en que los judíos juramentaban. Vive Jehová esto, vive Jehová aquello. Es algo que los identificaba dentro de los pueblos. Inclusive dice al extranjero que llegaba a vivir dentro del pueblo de Israel, también tenía que decir estas palabras, vive Jehová. ¿Por qué decía el Señor? Pues si antes decían vive Baal o juramentaban por dioses ajenos, ahora que si eran extranjeros y se hacían del pueblo de Israel, decían, ellos también tienen que juramentar, vive Jehová. Era algo de nación, algo muy intrínseco, muy de parte de ellos, el juramentar. Por eso el Señor Jesús les decía, no juréis falsamente. ¿Sí? No impidiendo el jurar, sino decía, no lo hagan en vano, o no lo hagan falsamente, o no mientan. Mejor que su sí sea sí y que su no sea no. Digamos, dando a entender lo que era la verdadera práctica de esto, no impidiéndolo. Dice, a ver, inmediatamente después de esto en Mateo 5:38, vamos a ver otro que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuántos recordarán lo que Vero decía acerca del mandamiento del adulterio? Que el Señor decía en su palabra que en un principio no había sido así, el darles carta de divorcio, ¿sí? Que en un principio Dios había establecido que el hombre y su mujer se casaren, fueran una sola carne y para siempre, ¿sí? Estaba dispuesto de esa manera. Pero de acuerdo al mal uso que se empezó a dar decía acerca de la maldad del corazón del ser humano, es que por causa de esta ley se tuvo que dar, digamos, un mandamiento civil, que era el de poderle otorgar carta de divorcio cuando hubiese infidelidad o hubiese una relación sexual fuera del matrimonio, ¿sí? O una infidelidad. Es por esto, dicen, en un principio las cosas no fueron así, pero se les da un mandamiento civil y le dice, este mandamiento civil funciona de esta manera. Si hay infidelidad solamente por esa causa, es que se le puede extender carta de divorcio. Cuando veíamos que de otra manera los varones extendían cartas de divorcio por cualquier cosa, como lo vemos hoy en día, ¿sí? Hoy pues, me divorcio porque no, ¿qué dicen hoy? Incompatibilidad de caracteres, no somos afines, no pensamos de la misma manera. O sea, cuando el Señor había dicho, serán una sola carne y punto, ¿no? Hasta el final. Lo mismo sucede con el ojo por ojo y diente por diente. Dice, se le conoce como la ley del talión, es lo que ahora dice cabe, que vamos a analizar. Yeshua, dice, Jesús comienza enseñando en relación a esto, diciendo en Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dice, ve con el 2. Y al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, dice, no se lo rehuses. Mateo 5:38. Pareciera que el Señor Jesús está imponiendo una nueva ley, ¿sí? O un nuevo reglamento, cuando eso no es así.
Dice, las palabras a las cuales Jesús hace referencia se encuentran en la Torá, en los siguientes libros donde se dice esto. Vamos a ir a Éxodo 21, versículo 23 al 25. Vamos a ver cuáles son las palabras o de dónde saca el Señor Jesús esa enseñanza que les está dando. La saca de Éxodo 21, 23 al 25. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levíticos 24, vamos a ir ahora del 19 al 20. Ok. Dice, y al que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho otro, dice, tal será a él. Levíticos 24, del 19 al 20. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces dice, los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Perdón, no les di la cita, Deuteronomio 19, del 16 al 21. Fíjate lo que les está diciendo el Señor, o lo que estamos leyendo en Deuteronomio. Dice, cuando se levantare testigo falso, Deuteronomio 19, del 16 al 21. Ok, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, ¿qué está hablando? ¿Que estamos haciendo juicio nosotros por un pleito? ¿Sí? Ok, pero ¿quién lo está haciendo el juicio? Jueces, no individuos. ¿Sí? Por decir que yo me enojo con Francisco, ¿sí? Porque yo le hice algo a Francisco, más bien él se enoja conmigo y él quiere cobrarse a su manera, eso no es permitido. Tenemos que ir, dice, ante el juez, y el juez es el que va a juzgar de acuerdo a mi falta. Es una ley civil, ¿sí? Diciendo, ok, no voy a permitir que el ser humano tome venganza por sí mismo, sino cuando cometa un pecado, ya sea ojo por ojo, diente por diente, inclusive vida por vida, tenemos que ir ante una instancia legal, y el juez es el que va a dar el verdadero pago. Como este juez es un juez justo, lo que causaba es que el ser humano, o en este caso el pueblo de Israel o el judío, ya no quisiera volver a cometer la falta, ¿sí? Tuviera temor de cometer una falta, porque iban delante del juez y el juez es el que de alguna manera daba el veredicto. Pero decía, si tú como falso acusador se te encontraba culpable por haber levantado un testigo falso o una acusación falsa en contra de tu hermano, cuando a ti se te encontraba culpable, dice, lo que tú habías deseado de mal para tu prójimo, eso, dice, vendrá para ti. Dice, desde una perspectiva equívoca e influenciada por el antisemitismo, es decir, el rechazo a todo lo que es de origen judío, dice, es fácil desvirtuar las palabras del Mesías y creer que él está cambiando la Torá o contradiciendo el mandamiento prescrito en ella. El caso del ojo por ojo es similar al del divorcio. Se trata de una ley que viene a impedir un abuso de venganza. Fue creada con el fin de determinar castigos justos bajo la medida de una instancia civil. Es decir, tal cual era el daño ocasionado, tal cual debía de ser restituido el individuo dañado por el causante. Esto permitía que no hubieran excesos al momento de cobrar una deuda pendiente, e incluso permitía que no hubieran derramamientos de sangre ni pérdidas de vida injustificadas. Todo esto ocurría bajo un contexto de nación.
la cual necesitaban ordenanzas civiles para solucionar problemas de carácter civil, al igual que en todas las naciones del mundo donde hay tribunales preestablecidos que velan por la justicia y la equidad. De este mandamiento viene regular una conducta e impedir acciones desmedidas y preventivo de conductas aún peores, pero de ninguna manera, dice, esta ley venía a fomentar la venganza. Cuando en otros tiempos, pasado el mandamiento y pasados los años, ¿sí?, ellos mismos se convertían en jueces de sus problemas. ¿Sí? A mí me hiciste esto, pues ahora me la pagas. Por eso el Señor Jesús les recuerda, dice, ¿cuál es el verdadero mandamiento? ¿Sí? ¿Me estoy dando un poquito a entender? Ok. Dice, cabe señalar que esta ley, dice, de la represalia tiene el propósito de quitar la venganza de las manos de los particulares y entregarla a los magistrados. Sin embargo, fue abusada de una manera opuesta y mirada como una garantía para tomar la venganza en las propias manos, lo cual era contrario a las propias indicaciones que la Torá enseñaba. Y lo vamos a ver en Proverbios 20, versículo 22. Dice, espera a Yahweh, espera a Jehová, dice, y Él te salvará. Proverbios 24, 29. Dice, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. ¿Sí? No digas como Él me hizo, le voy a hacer. O sea, el Señor Jesús no estaba contradiciendo nada. ¿Sí? Simplemente estaba dándole el verdadero significado a este mandamiento. ¿Sí? No tomes venganza por ti. ¿Sí? Tú no puedes tomar venganza por ti propia, sino al contrario, dice, si te piden la capa, dásela. Y si te dice que camines una milla, camina 2. Si te quieren pegar en otra mejilla, ponla. No estaba contradiciendo ningún mandamiento. Ok. Lo que Yeshua nos habla, dice, de una justicia mayor para entrar en el reino de los cielos, donde si vivimos en el Espíritu Santo, ya no será necesario el ojo por ojo, sino más bien la misericordia, ya que la justicia mayor que llevamos en el interior, a causa de que la Torá está escrita en el corazón del hombre, será mucho más fácil el perdón al que nos causó el agravio que actuar, dice, guiados por la carne y cobrar una venganza desmedida. Entonces, ¿cuál era el verdadero significado? El mostrar misericordia. ¿Sí? Realmente. Decía algunos ejemplos el autor, por decir, si tú veías que el asno de tu enemigo, en este caso, iba y se caía encima de él la carga, dice, pues tú tienes que ir y levantarlo y llevárselo a tu enemigo. Y tú te preguntas, bueno, pues, ¿por qué voy a hacer eso? Que lo levante él, o que pase otro y que lo haga, pero yo no, porque es mi enemigo. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo, tú tienes que mostrar misericordia. Tú no sabes que quizás por ese acto que tú estás haciendo, de ir y levantar el asno y llevárselo a tu enemigo, esa persona se salve. ¿Sí? Esa persona reconozca, wow, creo que estoy mal, creo que juzgué malamente a esta otra persona, creo que lo que verdaderamente él me está diciendo es verdad, porque con sus actos me lo está demostrando. En vez de demostrarme mal que debiera yo de tener, o en vez de él vengarse de mí, al contrario, me está mostrando misericordia y me está trayendo algo que él no debería de haber hecho. Entonces, esa es la verdadera esencia, digamos, de ese mandato, del ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Entonces, el que Jesús les decía, ustedes tienen una ley todavía, o el verdadero sentido de la ley era ese. Dejen que los magistrados juzguen, ustedes no tomen venganza y al contrario, muestren misericordia ante aquellos que de ustedes son sus enemigos. Otra ley más, y es el amor a los enemigos, se le conoce como la ley también del talión, y Yeshua comienza a enseñar sobre el amor a los enemigos, y al parecer, dice Jesús, estaría enseñando lo contrario a la Torá, por las expresiones oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dice, son pésimamente interpretadas,
por quienes buscan una excusa para respaldar la doctrina de que los mandamientos de la Torá ya no están vigentes. Vamos a ir a Mateo 5, 43, 44. Ok, dice, entonces ya hablamos del matrimonio, de los juramentos, de la justicia, y ahora vamos a hablar acerca del amor a los enemigos. Dices, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, no dice, está escrito de esta manera, sino oíste que fue dicho. Una vez más, la ley oral y las tradiciones de los rabinos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ok, la ley del amor a los enemigos. Dice, el amor no es una práctica que comienza con Yeshua, como algunos dicen, que este es un mandamiento nuevo, sino que el precepto de amar es desde mucho antes, pues comenzó, dice, como una ordenanza, cuando el Padre señaló el amor al prójimo y al extranjero. Y vamos a ir a Levíticos 19, versículo 18. Hay algunos que argumentan diciendo, bueno, esta es una ley nueva, que es la ley del amor que Jesús vino a traer, y eso es una mentira. Lo que Jesús está citando otra vez la Torá y diciendo, este mandamiento ya existe, ya fue dado, vamos a darle el verdadero entendimiento. En Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahí está la ley que el Señor Jesús citaba. Deuteronomio, ahora vamos a ir a Deuteronomio 10, versículo del 18 al 19. Dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama, dice, también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis, dice, en la tierra de Egipto. Entonces dice que tenía el pueblo, o los judíos, o los israelitas, tenían que amar a los extranjeros. Es una ley que ya les había sido dada. Dice, tenéis que amarlos como a ti mismo, como tu prójimo. Dice, no obstante, muchos al leer el pasaje de Mateo creen que la Torá se enseña a odiar al enemigo y que por lo tanto Jesús estaría enseñando lo contrario a lo que supuestamente dice o enseña la Torá. Dice, ¿qué es lo que realmente sucede aquí? Ante todo, dice, debo de aclarar que la Torá no se invita a odiar o a aborrecer a los enemigos, sino que amar al prójimo, y prójimo es todo ser de la especie humana, incluso, dice, los enemigos. Lo que en la Torá se enseña es por sobre todo el principio del amor. Esto no significa que aprobemos conductas que van en contra de los mandamientos de Elohim, sino que amor es amar en la verdad. Sin embargo, pareciera haber una contradicción. Tal es el caso, vamos a ir al Salmo 139, 21. Salmo 139. Dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Dice, los aborrezco por completo, dice, los tengo por enemigos. Dice, donde pareciera que el salmista nos hace una invitación a odiar a los enemigos, dice, sin embargo, el lenguaje poético expresado allí invita no a procurar el mal de los enemigos, odiándolos con todo el ser, sino más bien a desaprobarlos por sus conductas.
por cuanto son enemigos del Creador. Pues dice, justificadamente los enemigos del Creador son nuestros enemigos. Eso no significa que no podamos tener de ellos misericordia, dice, pero con temor. En la Escritura en muchas ocasiones se nos invita a odiar o aborrecer las obras de los enemigos, no a las personas, sino a las obras de los enemigos. ¿Recordarás tú cuando el pueblo de Israel salía a la guerra? Se le permitía ir y matar o destruir a todos los del pueblo contrario. Pero ¿saben por qué lo hacían? Porque las obras que hacían esos pueblos eran obras abominables a Dios. Por eso cuando el pueblo iba a la guerra les decía, vayan y destruyen y maten todo. Y entenderás por qué lo hacía Dios. Por amor a su pueblo, para que el pueblo no se contaminara con las abominaciones que hacían otros pueblos. Era tan grande el amor del Señor que les decía, cuando iban y peleaban contra un pueblo que era enemigo de Dios, que Dios les decía a raer con todos mueran, inclusive sus animales, a todos van a matar. Pero porque Dios no quería que el pueblo de Israel se contaminara con las abominaciones que hacían los otros pueblos. Ok. Por tanto, dice, el odio a los enemigos que se nos hace alusión en las Escrituras es a las obras de los enemigos, no a los mismos. El aborrecer las obras de los enemigos, pero a la vez amar sus almas, nos puede llevar incluso al punto de amar al enemigo de una manera distinta a la habitual, pero que es bíblicamente eficaz. Acción a la cual dice, si el Altísimo quisiere, les hará reflexionar y volverse a Él. Ok, por ejemplo, dice, el apóstol Judas enseñó a aborrecer la ropa contaminada usada por ellos. Aquello, dice, es muestra de amor para que una vez vistos en la indignidad que produce el mal, les remueva su interior por si se arrepintieren. En definitiva, dice, la repito, la Torá no enseña a odiar, sino enseña el amor. Vamos a ir a Éxodo 23, del 4 al 5. Si encontrares al buey de tu enemigo o tu asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Dice, antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y en Proverbios 25, 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Por último dice que cabe decir que las palabras del Mesías, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, hacen referencia a una falsa doctrina enseñada por rabinos y judíos de la época. Dice, los cuales por deducción creían que si el mandamiento era amar al prójimo, la contraparte sería aborrecer a tus enemigos. Debido a esta falsa enseñanza, que no está en la Torá, pero que era enseñada por el sistema religioso de su tiempo, es que Yeshua dice, pero yo os digo, es decir, en esta ocasión, él sí estaría contradiciendo a los religiosos de la época, pero a la vez enseñando lo que la misma Torá ya enseñaba. El amor al prójimo, incluso dice, a tu enemigo. Es mucha letra, es mucha palabra, es mucha escritura. Yo si quisiera aprendérmelo todo esto de memoria, no podría. Por eso es que lo leo, por eso es que se lo cito. Pero todo esto simple y sencillamente para refutar o decir a aquellos que van en contra de que Jesús trajo otra nueva religión o otro nuevo mandamiento, es falso, es una mentira. Únicamente lo que el Señor Jesús hacía es darle el verdadero significado a la Torá o a los mandamientos. ¿Sí? Él nunca abolió la palabra, Él nunca le echó abajo. Él dice, vino a cumplir la ley y los profetas, lo que decían de Él. ¿Sí? Nunca vino a decir, este mandamiento que yo doy es un mandamiento nuevo y olviden el otro. No, Él vino a decir, mi Padre y yo somos uno. Lo que mi Padre me diga que hablar, yo lo haré. Y decía, el que me ama a mí, ama mi palabra.
El Señor Jesús es la palabra viva representada aquí en la tierra. Entonces, Él nunca vino a contradecir la palabra, sino vino a cumplirla, complementarla, perfeccionarla, digamos, por el mal sentido que ya se le estaba dando los mandamientos, a mostrarles cuál era el camino verdadero a la eternidad. ¿Sí? Entonces tú y yo somos salvos por fe. ¿Sí? La fe, el ser salvos nadie nos los quita. Es una gracia. Es algo que no fue dado por nuestras propias obras o por ser bien portados o excelentes ciudadanos o un buen profesionista o un buen padre o una buena madre de casa. No, la fe la recibimos por gracia. ¿Sí? Pero en esa misma gracia que vivimos debemos de aprender a amar a Jesús, que es la palabra. Entonces ese es el verdadero sentido que Jesús vino a traer aquí en la tierra. Si me amas a mí, guarda mis mandamientos. Todavía sigue extenso y sigue mucha información, y sigue información acerca de los apóstoles, cómo eran hombres que respetaban y guardaban los mandamientos, la Torá, que la citaban, que guardaban las fiestas, que eran hombres que de alguna manera respetaban, ¿sí?, los mandamientos, nunca los abolieron, siempre decían, la palabra dice esto, la palabra verdadera o la palabra del Padre, citaban la palabra, pues diciendo, nunca contradiciéndola, sino trayéndola a contexto. Ya no quiero seguir en eso porque es mucha información y nos vamos a dormir. No quisiera que se durmieran mucho, pero quisiera dejarlo en claro. El Señor Jesús vino a darle el verdadero sentido a la Escritura. Al decir, ustedes se han errado, se han perdido, están haciéndole la interpretación que ustedes quieran, mas yo les voy a decir cómo estaba escrito y cuál es el verdadero significado. Lo vamos a dejar por ahí, por hoy, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y en estos tiempos, Señor, que tú nos has permitido por gracia tuya, Señor, estar aquí, viviéndolo, Señor, es que estamos esperando tus acontecimientos, Señor, y pidiéndote que vengas pronto, Señor, que no tardes más, que apresures tus pasos, Señor, para que tú encuentres en nosotros un pueblo santo, un pueblo humilde delante de ti, Señor, que busca tu palabra, que busca la enseñanza, los mandamientos, Señor, y que te necesitamos a ti, Señor, cada día, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener hambre y tener sed de tu palabra, y que el que conocer tu palabra, el conocer la Torá, el conocer tus mandamientos, lo único que puede traer sobre nosotros es que seamos más sabios, más entendidos, Señor, y que alumbremos, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.